Hola, en este seminario vamos a hablar sobre la citometría hemática, que también es conocida como biometría hemática, conteo sanguíneo completo o también lo podemos nombrar como hemograma. Como tal, la citometría hemática es un estudio de laboratorio que nos va a dar diferente información. La primera va a ser información de tipo cuantitativo sobre los elementos formes que se encuentran en la sangre. ¿Cuáles son esos elementos formes? Pues van a ser los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Además, nos va a dar información sobre la morfología. En muchas ocasiones, conocer la cantidad nos puede orientar hacia ciertos diagnósticos. Sin embargo, la morfología también va a ser información tan importante que nos puede ayudar a determinar ciertos padecimientos. Para poder realizar un estudio de citometría hemática, nosotros requerimos una muestra de sangre total que va a ser obtenida en un tubo morado, el cual contiene, como ya sabemos, EDTA como un anticoagulante. Esta citometría hemática es un estudio muy potente porque nos va a dar información de manera principal sobre la formación y como tal el tejido hematopoyético, pero también nos puede dar información de trastornos no hematológicos, por eso es un estudio muy importante el cual debemos de comprender. Como comentamos anteriormente, este estudio nos dará información sobre los elementos formes de la sangre, entre ellos dijimos a los leucocitos, a los eritrocitos y a las plaquetas. Comenzaremos con la caracterización de los eritrocitos, o bien llamadas también serie roja. Como tal, el estudio nos ayudará a determinar la concentración de hemoglobina, el hematocrito y el número de reticulocitos. Con este también podemos conocer otros datos como el número de eritrocitos presentes por unidad de volumen y también vamos a determinar algunos índices eritrocitarios como el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. En la literatura podemos encontrar una clasificación relacionada a los índices eritrocitarios, donde se dividen en primarios, aquellos como lo son el número de eritrocitos, la hemoglobina y el hematocrito, y como índices eritrocitarios secundarios tenemos al volumen corpuscular medio o BCM, hemoglobina corpuscular media o HCM y la concentración de hemoglobina corpuscular media CHCM. Cabe mencionar que en la literatura también podemos encontrar volumen corpuscular medio o volumen globular medio, recordando el eritrocito también es conocido como hematíe, glóbulo rojo, corpúsculo. Entonces podemos encontrar esta forma de nombrarlo de manera indistinta. Este estudio nos arrojará las concentraciones de hemoglobina en el tejido hemático. Como tal, sabemos que esta es una proteína que está en el interior del eritrocito y entre las principales funciones que ya hemos mencionado en otras sesiones es el transporte de oxígeno y de CO2 tanto de los pulmones a los tejidos y viceversa. Algo importante que señalar sobre la hemoglobina en el estudio de citometría hemática es que va a ser uno de los parámetros determinantes para conocer la presencia o no de anemia. El número de eritrocitos nos indica la cantidad de estas células que se encuentran en la sangre. Generalmente son expresados en millones por milímetro cúbico y sus valores normales pueden variar con base en diferentes parámetros.
Entre ellos podemos encontrar la localización a nivel del mar de nuestro paciente, así como por la edad y por el género. El hematocrito será un valor que vamos a encontrar en porcentaje y va a ser la proporción que guardan los eritrocitos con el plasma. Este valor va a depender del número de eritrocitos circulantes, así como de la forma y el tamaño de estos. Nosotros tenemos una muestra de sangre total que una vez que es sometida en centrifugación, lo que nosotros podemos observar es la proporción de elementos formes, en este caso en la mayoría compuestas por los eritrocitos, y en la proporción del plasma. Entonces, de ese modo, aquí podemos observar en la imagen cómo cambia el hematocrito dependiendo de los factores que hemos mencionado. El índice eritrocitario secundario que vamos a mencionar ahora, que es el volumen corpuscular medio o VCM, nos va a ayudar debido a que va a calcular el volumen promedio de los eritrocitos en la muestra. Para poder hacerlo, tenemos que relacionar el hematocrito con el número de eritrocitos y lo podemos calcular con la fórmula que observamos en la parte de abajo de esta diapositiva. Al final, el valor obtenido será expresado en femtolitros. Los valores del volumen corpuscular medio nos ayudarán para poder clasificar a las anemias con base en el tamaño del eritrocito. Podemos encontrar anemias con un tamaño de eritrocito normal, las cuales se denominarán normocíticas, anemias que presenten eritrocitos agrandados, las cuales serán denominadas macrocíticas, y anemias con eritrocitos cuyo volumen es menor, y esas serán denominadas microcíticas. El índice eritrocitario secundario, HCM o hemoglobina corpuscular media, va a ser calculado mediante la concentración de hemoglobina y conociendo también el número de eritrocitos. Como tal, lo podemos definir como el promedio de hemoglobina contenida por eritrocito. El cálculo final será expresado en picogramos, es decir, la concentración de esa hemoglobina en picogramos. Y la utilidad que va a tener este índice eritrocitario es que también nos va a ayudar como una prueba presuntiva ante una deficiencia de hierro. De este modo, con base en los valores de hemoglobina corpuscular media, podríamos hablar de la cromía, es decir, de la coloración, debido a que la hemoglobina, recordemos, otorga esa coloración roja al tejido hemático. Podríamos entonces encontrar o clasificar con base en este índice eritrocitario en normocrómico aquellos eritrocitos que van a contener valores o concentraciones de hemoglobina dentro de los valores normales. Si estos valores están disminuidos, los llamaríamos hipocrómicos, o si esos valores están incrementados, los llamaríamos hipercrómicos. El último índice eritrocitario secundario es la concentración de hemoglobina corpuscular media, el cual relaciona el valor de la concentración de hemoglobina con el volumen de hematocrito. Cabe mencionar que va a ser el promedio de la concentración de hemoglobina en 100 mililitros de eritrocitos y se expresa en gramos por decilitro. Tanto el índice eritrocitario HCM como el CHCM nos van a permitir clasificar a los eritrocitos en normocrómicos, hipocrómicos e hipercrómicos. Sin embargo, cabe mencionar que esta última característica no suele ser reportada. Los eritrocitos maduros serán obtenidos a partir de
dos procesos de eritropoyesis. Para obtener un eritrocito maduro, entonces existieron diferentes pasos previos de maduración y modificación celular. Los reticulocitos son los precursores inmediatos de los eritrocitos y nosotros sabemos que estos reticulocitos en realidad son células que contienen restos de retículo endoplásmico en su citoplasma. Generalmente tienen un tamaño un poco mayor que el eritrocito maduro y una vez que son liberados de la médula ósea y se encuentran en la sangre periférica, permanecen en esta al menos unas 48 horas antes de convertirse en los eritrocitos maduros. De tal modo que conocer el valor de reticulocitos en sangre nos ayudaría a conocer de manera indirecta el grado de producción de eritrocitos a partir de la médula ósea. Otro parámetro que vamos a encontrar en la citometría hemática es la amplitud de distribución eritrocitaria o RDW por sus siglas en inglés. Nos va a indicar la variación porcentual del tamaño de los eritrocitos. Generalmente es reportado por el citómetro, ya sea con el valor porcentual y también denotado con un histograma o gráfico. Esto entonces nos va a hablar de qué tan homogénea o heterogénea va a ser la población de eritrocitos. Su valor normal oscila o está alrededor del 12%. De ahí que una mayor amplitud en la distribución eritrocitaria, es decir, un valor mayor al 12%, nos indicaría entonces que existe una población heterogénea de eritrocitos. Eso implicaría que, como observamos en la imagen B, encontraríamos eritrocitos en esa muestra que tienen diferentes tamaños. Eritrocitos muy pequeños, otros eritrocitos de tamaño medio y otros eritrocitos muy grandes. Entonces, entre más incrementa el RDW, me habla de una mayor heterogeneidad en el tamaño o en la población celular de los eritrocitos. Esta variación puede deberse a una excesiva destrucción de estas células rojas o a un déficit en la producción. A esta característica donde existe una población heterogénea de eritrocitos, nosotros también la conocemos como anisocitosis. Con base en los índices eritrocitarios que hemos platicado en este seminario, podemos tener entonces anemias de tipo normocíticas que estarán relacionadas o podemos encontrar ejemplos de este tipo de anemias en enfermedades crónicas. Un ejemplo sería en un paciente diabético. Anemias de tipo macrocítica que pueden estar causadas debido a la deficiencia de folatos o vitamina B12, a procesos mielodisplásicos. También podemos encontrarlas en enfermedades hepáticas o en algunos procesos como lo son la reticulocitosis. Y también podemos encontrar anemias microcíticas hipocrómicas, principalmente estas caracterizadas en procesos por deficiencia de hierro, en intoxicación por plomo y en algunos casos por enfermedades crónicas y talasemias. Estas últimas son enfermedades que se presentan o entidades que se presentan en una menor cantidad, pero no por eso dejan de ser importantes. En la citometría también encontraremos la velocidad de sedimentación globular, la cual va a tener diferentes utilidades clínicas. Principalmente sabemos que va a ser útil ante algún proceso inflamatorio, ya que existe un cambio en la síntesis de diferentes proteínas plasmáticas. De manera natural, el eritrocito cuenta con cargas eléctricas de tipo negativo, que permiten que entonces
que exista una repulsión entre eritrocito con eritrocito, manteniendo una distancia entre estos gracias a esto que denominamos potencial Z. Sin embargo, ante ciertas entidades clínicas podemos encontrar una anormalidad en el potencial Z, donde esa cantidad de cargas negativas presentes para la repulsión de los eritrocitos se ve disminuida o afectada, y entonces estos eritrocitos presentan la capacidad de aglutinación o pueden sedimentarse con mayor facilidad. Por esta razón, la BCG es un método indirecto de la valoración de las proteínas de fase aguda y esta prueba se realiza por el método de Winthrop, en el cual utilizamos un tubo de vidrio graduado y colocamos una cantidad de muestra especificada, se deja reposar esa muestra generalmente por 1 hora y de ahí obtenemos el nivel de sedimentación de la sangre. Esta prueba se encuentra elevada o el tiempo de sedimentación se encuentra elevado en la mayoría de los procesos que provocan inflamación. Cabe destacar que es una prueba inespecífica, pero es muy útil porque ofrece características como bajo costo y es una prueba muy rápida de realizar con la misma muestra obtenida en la citometría hemática. Al ser inespecífica también puede elevarse el tiempo de sedimentación debido a otros factores. Entre ellos podemos encontrar a la edad del paciente. En el caso de adultos mayores podemos encontrar una elevación fisiológica. En el caso del embarazo o en algunos otros factores que están implicados, los factores técnicos, como en el manejo de la muestra, la temperatura, el tubo que no fue colocado de manera adecuada para realizar la prueba, entre otros. Esta prueba entonces nos va a dar resultados orientativos que, al ser integrados con los otros resultados de citometría hemática más resultados de otras pruebas, pues nos pueden dar un mejor panorama sobre el diagnóstico y el seguimiento de los diferentes pacientes. Por ello es que requiere del uso de otros marcadores específicos propios para realizar el diagnóstico. Es muy útil también como una prueba de seguimiento, principalmente en enfermedades de tipo inflamatorio, como en el caso de la artritis reumatoide. La citometría hemática nos puede informar también acerca de la serie blanca. En esta encontramos a los leucocitos, que van a ser células nucleadas que van a incluir a los neutrófilos segmentados, a los neutrófilos en banda, monocitos, eosinófilos, basófilos y linfocitos. La serie blanca puede verse alterada debido a procesos inflamatorios, pero también a procesos infecciosos locales y sistémicos, donde nosotros reconocemos que ante un proceso infeccioso de origen bacteriano, la elevación principal se dará en los leucocitos denominados neutrófilos. Y ante las infecciones virales, generalmente te encontraremos un incremento en los linfocitos. De acuerdo a esto, el incremento en el recuento leucocitario será denominado leucocitosis, mientras que su disminución será denominado leucopenia. Las plaquetas también son incluidas en los elementos formes de la sangre. Como tal, son porciones citoplásmicas anucleadas provenientes de los megacariocitos de la médula ósea. Cuentan con pocas mitocondrias, con glucógeno y diferentes gránulos específicos que contienen una variedad de sustancias. Muchas de ellas van a ser útiles en los procesos de la coagulación.
En esta imagen observamos un resumen con respecto a las características de la serie roja que van a ser obtenidas con base en los índices eritrocitarios. Muchas gracias.